Muchas gracias, presidente. Como comprendo haber excedido con largueza el tiempo que me concedió para mi primera intervención, seré breve en esta segunda, en homenaje a sus trabajos. Reitero y sintetizo que el Perú se salvó de un genocidio, de un exterminio polpotista, gracias a la acción decidida de los gobiernos democráticos entre 1980 y 1990, y que la lección fundamental es que el Estado debe estar preparado con inteligencia para todas las hipótesis de curso histórico que puedan presentarse, para no perder el tiempo en prepararse con tardanza ante eso. Creo que, señor, la Comisión de la Verdad que nació, y yo la entendí así, señor, diré como una amenaza directa al partido aprista, con toda honestidad y sinceridad lo digo, pero le digo también con la misma transparencia que he ido cambiando mi punto de vista. De las conversaciones que hemos tenido, he ido comprendiendo que nuestros puntos de vista pueden disentir, pero hasta donde yo entiendo y quisiera, no he visto mala fe, no he visto obsesión persecutoria en los miembros de la comisión. Creo que la comisión tiene una enorme responsabilidad y por eso he venido. Pero es enorme su responsabilidad, porque de su trabajo deben hacer lo que usted ha llamado una suerte de reconciliación, pero en el sentido, primero, de reivindicar a las víctimas del terrorismo que murieron cumpliendo su deber de funcionarios, su deber de hombres y mujeres de la Fuerza Armada y las fuerzas policiales. Creo que la comisión tiene un dificilísimo papel, presidente, porque tiene que escarbar la verdad de los hechos, tiene que darle a las muchas víctimas que en el fragor de esa lucha, y sin ser actores de esa lucha, pudieron sufrir sus consecuencias, morir, ser heridas, ser huérfanos. Tiene que hacerlo, porque finalmente, por criminal que se sea, uno es un ser humano y tiene derechos. Pero del rescate de cada uno de esos derechos, de la necesaria indemnización que tiene que hacerse a cada uno de los que perdió algo en este dramatismo, hay una línea dificilísima de la que pueden aprovecharse si quedan los enemigos de la democracia, los enemigos del pueblo y del Estado, para proclamarse víctimas también. Y presentar al Estado democrático como un Estado genocida, represivo, victimario, y concluir entonces a posteriori y forzadamente, quienes tuvimos razón fuimos nosotros. Creo que eso, presidente, es un dificilísimo trabajo para la comisión y no envidio la circunstancia en la que la comisión está. Porque cualquier expresión puede ser utilizada por unos o por otros, como aquella que he preferido no comentar, pero que reconoce que era un grupo ideologizado y ajeno a los campesinos de los Andes de Ayacucho, con objetivos concretos y planes y programas, los que motivaron y organizaron todo esto. Entiendo que es a eso a que se ha referido la comisionada. Y veo por eso difícil el trabajo, porque cualquier conclusión puede terminar victimizando a Sendero Luminoso si es que con la habilidad y la inteligencia que tienen los comisionados no saben directamente ubicar los temas. Se me pregunta si podría resurgir en el Perú este tipo de violencia. Nunca hay que decir nunca, señores comisionados. La aparición en Ayacucho y el asalto al campamento de Techín me parece demasiado coincidente con estas audiencias. Yo sí creo que ha sido premeditado, como todo lo que hizo Sendero a lo largo de su existencia, ha sido premeditado para echar lodo
sobre la Comisión de la Verdad. Ha sido premeditado para coincidir con la no aparición de uno de los protagonistas y actores del crimen, ni siquiera a través de un video. Podría uno decir que después de la caída del muro de Berlín, de la globalización, es muy difícil pensar en estas ideologías mesiánicos, fanáticas, utopistas, homicidas. Que no se puede repetir el caso de Pol Pot ahora en el Perú como pudo repetirse en 1985-90. Pero creo que sería realmente aventurado decir que eso no puede ocurrir. Bajo la cercana tutela de Europa, los Tutsis y Hutus se mataron por millones en el África, en países que no han dejado de ser tutelados cercanamente por fuerzas francesas, italianas. Y todo eso ocurrió allí, de manera que sería aventurado decir que no. Lo que yo puedo decir es qué hacer para que no ocurra otra vez. Y lo primero, y en eso tiene enorme importancia lo que concluye esta comisión, y las reflexiones a las que impulse a la población nacional, aprovechar las lecciones del trabajo estatal y democrático del pasado, para que no perdamos otra vez tiempo, para que no califiquemos lo que es evidentemente fanatismo y homicidio de otra manera, y para que actuemos con energía y de inmediato, porque finalmente es más lo que va a sufrir el pueblo si el Estado no se moviliza activamente. Y creo que en eso, y es importante decirlo, sí tenemos que estar unidos todos los peruanos. Ha sido tal la dimensión y tal la amenaza del polpotismo en el Perú y la destrucción de 20.000 millones de dólares y 1.200.000 empleos, que no queda nada que hacer si es que insurgiera nuevamente esta amenaza. Estoy en muchas cosas en desacuerdo de Alejandro Toledo y su gobierno. Estoy en desacuerdo en muchas cosas. Pero cualquier cosa, personalmente, que se nos pida para combatir el resurgimiento del terrorismo, tendré el apoyo absoluto, sin regateos, sin trastiendas, del Partido Aprista y de quien habla. Es imprescindible que todos, sin buscar explicaciones que puedan retardar las acciones, estemos detrás del gobierno que finalmente es el titular de la acción, para impedir cualquier resquicio, cualquier posibilidad de que vuelva esta pesadilla de odios y de crímenes que genera, como ustedes han visto, también excesos dramáticos. Pero yo creo que la reconciliación no pasa por reconciliarse con este pequeño grupo o los supérstites y los que quedan de ese grupo homicida. Los jóvenes que fueron huérfanos cuando niños, como miles de peruanos, de apristas, de policías, de soldados, de marinos, de aviadores, de funcionarios de otros gobiernos, pueden perdonar y sacar de su alma cualquier rencor, cualquier odio. Deben hacerlo. Pero el país, como continuidad histórica, no podrá perdonar. Y sin embargo el país tiene que reconciliarse. ¿Pero con quién, señor? No es reconciliarse sacando de su celda personajes que deben ser sancionados y cumplir sus sentencias, sino reconciliarse con aquello que ellos quisieron utilizar como instrumento y arma contra el Perú y contra sí mismos, es decir, con el Perú marginal, con el Perú excluido. La reconciliación de la que hablo es la reconciliación entre el Perú moderno, el Perú financiero, el Perú minero del oro, el Perú del alto funcionariado, el Perú limeño conectado al mercado mundial y al inglés, con el Perú profundo, el Perú excluido, el Perú marginal, el Perú campesino, el Perú comunero, que a pesar de la globalización y a pesar del soi-disant, de lo que se dice, crecimiento económico, sigue en las mismas condiciones en los Andes, despoblándose paulatinamente. La reconciliación verdadera es la reconciliación entre estos dos sectores de nuestra propia patria. Y esa reconciliación exige, y yo creo que en eso la Comisión también tiene el derecho
de formular cuestiones y sugerencias, no solo sobre lo que pasó, sino sobre qué hacer concretamente en el plano económico y político. Y yo digo que esto que está, por ejemplo, en estos momentos en el tablero político en discusión, cómo democratizar el interior del Estado, para comenzar por el Estado mismo. Entre los 10.000 funcionarios que pueden ganar más de 10.000 y hasta 40.000 o más soles, con la enorme masa, diré, proletaria del funcionariado público, la infantería a la cual se deja en 600 y 700 soles. ¿Cómo dar un salto moral y transformar el Estado en sí mismo? Es una forma de reconciliar la sociedad. ¿Cómo hacer comprender a los grandes sectores que han puesto como condición para invertir dinero no pagar impuestos? ¿Cómo hacerlos comprender que del pago de sus impuestos y de su buen uso moral depende la reconciliación nacional? Porque transformándose internamente el Estado no será suficiente si no tiene más recursos, nacidos de la informalidad que evade, nacidos y originados en un mayor aporte de quienes, a pesar de la crisis nacional, han tenido importantes ganancias en los últimos años. Yo cuando veo, señores comisionados, los balances de algunas empresas que han tenido en los últimos años crecimientos exorbitantes en sus utilidades, en sus reinversiones producidas por la propia ganancia. Cuando veo sectores de servicios y financieros que tienen utilidades, mientras el conjunto del país sigue expectante y viendo que no gotea hacia ellos esa utilidad o esa inversión, digo que el país no se reconciliará si es que no convencemos cristianamente a los primeros de entregar más para reconciliar el país. No veo como inmediato y peligrosísimo que surgiera algo como lo que se comenzó a vivir desde 1980, 83, 85. Pero nunca hay que cerrar la posibilidad de que ello vuelva a ocurrir. Y lo primero es no traer la cura de las medidas sociales con tardanza, como quisimos hacerlo nosotros, cuando ya estaba degenerado y emprendido este camino dramático, sino hacerlo desde ahora. Transformar el Estado internamente, transformar la relación del Estado con el capital, para que el capital comprenda que necesita un Estado fuerte y social, que le permite el largo plazo de su inversión. Fortalecer las regiones, que es la mejor manera de reconciliarse con el país excluido al cual utilizaron las fuerzas homicidas. Y eso supone, de hecho, y aquí está el presidente de la región de Ayacucho, hacer un esfuerzo audaz de recursos, de atribuciones a las regiones. Y creo que ese es el papel revolucionario que debiera cumplir el gobierno. Y finalmente, y esta es mi convicción personal, para reconciliar al país tenemos que ir a una política agraria definida, agresiva y enérgica. ¿Cómo podemos reconciliar nuestra patria con los comuneros, los provincianos, la gente de los distritos agrarios más pobres, si no tenemos recursos de crédito ni de asistencia técnica para ellos? El conjunto de estas medidas es la profunda reconciliación social, de justicia, que debe tener nuestra patria. Si llegamos a ser una patria mucho más homogénea, mucho más respetuosa, mucho menos racista, entonces sí tendremos una reconciliación, o por lo menos habremos puesto un muro ante cualquiera que intente volver a empujar las masas desposeídas a armarse o a resistir al Estado. Creo que esa es la profunda reconciliación que el Perú está esperando, y es la que nosotros tenemos que hacer entender a quienes, no por su culpa, por la circunstancia, tienen mayores posibilidades, pero deben comprender que tienen que dar más para que todo el Perú pueda vivir sin amenazas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor García. Señores invitados, periodistas, damas, caballeros, la Comisión de la Verdad y Reconciliación agradece la participación del doctor Alan García Pérez, quien en representación del Partido Aprista Peruano nos ha ofrecido su balance de lo ocurrido, además de una reflexión sobre las perspectivas de futuro para nuestra patria. En su informe final, la Comisión va a presentar sus conclusiones y recomendaciones. No obstante, quiere destacar la importancia de esta sesión y su confianza en que el proceso de verdad, justicia,
reparación y reconciliación, finalmente, encuentre en todos los actores públicos y privados, en el Estado y en la sociedad, apoyo y participación activa. Antes de dar por clausurada esta sesión, quisiera ceder el uso de la palabra al comisionado Rolando Ames, pues él tiene una información que brindarles. Sí, gracias, presidente. Queremos informar a los asistentes, a la prensa, al país, sobre las siguientes sesiones institucionales que estaban previstas. Hemos tenido a 4 sectores políticos. Estaba previsto tener esta tarde a representantes de los partidos Cambio 90 y Nueva Mayoría. Incluso se cursó una carta al ingeniero Fujimori para que él señalara a su representante si eso era el medio más adecuado, porque justamente sentimos que es nuestra tarea escuchar todas las voces. Sin embargo, los representantes en Lima nos han contestado por escrito de manera negativa y no estarán presentes esta tarde. El día de mañana la invitación correspondía a las Fuerzas Armadas en la mañana y a la Policía Nacional en la tarde. Tenemos en nuestro poder una carta del ministro Aurelio Loret de Mola, dirigida al presidente de la comisión, en la que respondiendo a nuestra invitación, en la que se señala, y voy a leer literalmente algunas líneas, es que por la situación de emergencia, tanto el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como cada institución en particular vienen desplazando a sus altos oficiales por todo el país para cumplir las funciones inherentes a su cargo y asegurar el estricto cumplimiento de la Constitución política del Estado y las normas aplicables para tal situación. El encargo de esta tarea implica la conjunción de todos los esfuerzos del sector a fin de restablecer el orden interno. Ello, entre otros factores, lamentablemente, no permite que participemos en un espacio público como el sugerido. Y añade, tanto el Ministerio de Defensa como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hemos venido colaborando activamente con la comisión que usted preside, a través de sucesivas reuniones y de facilidades explícitas en lo que respecta a la documentación solicitada. Coincidimos por ello en que este trabajo conjunto permite una reflexión también conjunta sobre el conocimiento de la verdad y fundamentalmente acerca de las perspectivas de futuro en un escenario de reconciliación y de unidad nacional. Queríamos que el país conozca los términos de esta carta, que significan entonces que la audiencia o la sesión institucional con la Fuerza Armada, y evidentemente entendemos que esto es también válido para la Policía Nacional, quedan por programarse en una nueva fecha. Nosotros avisaremos de eso oportunamente. Y finalmente quisiera agradecer a nombre de la comisión la disposición del ingeniero Máximo San Román, vicepresidente constitucional de la República durante el periodo primero de los 2 años del ingeniero Fujimori antes del autogolpe del 5 de abril, y del doctor Alfonso de los Heros, presidente del Consejo de Ministros, para ellos sí hacerse presentes en una sesión especial y entonces en este nuevo momento que esperamos concretar más adelante, podremos estar con ellos para que digan su testimonio. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Gracias, señor comisionado. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Se declara levantada la sesión del día de hoy.